Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y a qué hora. Les doy la bienvenida de nuevo al canal. El día de hoy tengo otra invitada especial. Ella es amiga mía de hace muchos, muchos años. Ya tenemos un rato que no nos vemos, pero bueno, hay una relación de amistad y sobre todo porque estuvimos trabajando juntas en la misma empresa, diferentes proyectos, pero sí estuvimos colaborando juntas. Teresita, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Jessy. Pues yo estoy bien emocionada de estar aquí en tu programa. Me da mucha emoción venir a platicarles de lo que yo sé. Como tú comentas, trabajamos juntas hace mucho tiempo, pero pues no se había dado esta oportunidad y nunca es tarde. Qué bueno que ya nuevamente. No, hombre, al contrario, de verdad, muchas, muchas gracias. Ya tenía ganas de invitarte, de que podamos platicar. Ahorita, conforme vayamos avanzando en la entrevista, todos se van a dar cuenta el porqué de la invitación. Pero antes, pues te tengo que presentar como se debe. Teresita tiene una maestría en ciencia de datos y procesamiento masivo de datos. Es ingeniera en sistemas computacionales, redes y bases de datos distribuidas. Es ingeniera de datos en Clip, que es por lo que te voy a entrevistar acerca de ese rol. Es también cofundadora y codirectora de la comunidad Data Lab y en algún momento también fuiste full stack. ¿Algo más que te gustaría agregar a tu amplia experiencia? Sí, Adelante. que soy amante de compartir el conocimiento. Yo creo que más adelante estaremos hablando de Data Lab, pero creo que esa es otra de mis pasiones. Aparte de ser una mujer en tecnología, me gusta mucho compartir en comunidades todo lo que yo sé y pues también asistir a otras comunidades para aprender de ellos. Y soy Perfecto. muy hogareña también. Eso me agrada. Yo también comparto eso. Y acabas de decir algo muy importante y es que eres una mujer apasionada por la tecnología y que también por eso te invito, porque quiero demostrar que habemos muchas mujeres en el área que estamos preparadas, capacitadas, que podemos hacer las cosas y sobre todo que estamos interesadas en que más mujeres empiecen a conocernos para que vean que las ingenierías, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la tecnología, por supuesto que estamos trabajando en ello y que podemos hacerlo. Pues muchísimas gracias, Teresita, por estar el día de hoy con nosotros en el canal. Gracias a ti, Jessy, por la invitación. Estoy bien emocionada. Súper Se puede bien. ver en mi cara, yo creo. Sí, la verdad es que sí, yo también. Pues vamos a empezar. ¿Qué es y qué hace una ingeniera de datos? Creo que una ingeniera de datos es la que va y pone orden en un proyecto de datos. ¿Por qué? Porque es la que recolecta, es la que procesa, es la que limpia todos los datos y los pone en una plataforma o en una arquitectura para que sean capaces de ser usados por unos usuarios finales, ¿no? Usuarios finales me refiero a la línea como de producción, ¿no? ¿Quiénes siguen, quiénes van a usar los datos que nosotros procesamos? Entonces, en pocas palabras, el ingeniero de datos es esa persona que construye arquitecturas, que diseña plataformas para procesar y para limpiar esos datos para que sean utilizados en un evento posterior. De acuerdo a tu Uh rol, a -huh. lo que desempeñas, a las personas con quienes te rodean, ¿cuál crees que sea la diferencia entre estos tres roles principales? Científico de datos, ingeniero en aprendizaje automático y el ingeniero de datos. Bueno, a mí me gusta definir al científico de datos como una persona multidisciplinaria. Yo le asigno al menos 5 disciplinas. Una debe de saber programar, ingeniería de software. Otra, ingeniería de datos, que es lo que te acabo de comentar. La otra debe de tener conocimiento de estadística, matemáticas. La otra de visualización de datos, porque es muy importante para el proceso exploratorio como para presentar resultados. Y una quinta debe de saber un poco de hacking ético, porque yo creo que a veces los datos no los conseguimos así tan fácilmente. No es como que entramos y nos dan los datos ya para trabajar con ellos, sino que a veces hay que obtenerlos. ¿De qué manera? De la que sea, pero hay que obtenerlos éticamente. Por eso digo un poquito de hacking ético. Y le voy a agregar una sexta, que creo que es la capacidad de investigar, porque yo creo que la ciencia de datos va muy ligada, por eso es una ciencia, porque se debe de hacer research acerca del negocio en el que se está trabajando. Las metodologías que les funcionan a unas personas no van a funcionar con otras porque los negocios son muy diferentes.
Entonces creo que sí necesitamos hacer un poco de research en ese sentido. Entonces, imagínate el científico de datos haciendo todo eso, pues ¿a qué hora va a terminar su proyecto, no? Ahí es donde entran, creo que, los roles del ingeniero de datos para que le ayude con esa carga tan pesada del procesamiento de datos, de la extracción de los datos, de la limpieza y en su caso un poquito del análisis para que le entregue al científico de datos unos datos estructurados, ¿no? Para que él pueda empezar a trabajar con ellos, para que en realidad se dedique a lo que yo creo que se puede dedicar el ingeniero en aprendizaje automático, a obtener patrones de esos datos, a hacer el análisis de los datos, a hacer algoritmos para obtener insights de esos datos. Entonces yo creo que el rol del ingeniero de datos y el ingeniero en aprendizaje automático son complementos de un científico de datos. Perfecto, lo has explicado de la mejor manera posible. Creo que acabas de demostrar el cómo los tres pueden trabajar de una manera conjunta y que no hay, de cierta manera, roles separados, porque de acuerdo a mi rol, yo les agradezco mucho al rol del ingeniero de datos, porque muchas veces para mí es un dolor de cabeza el tener que estar estructurando la información, el ir a traer los datos, limpiarlos, que si tienen nulos, que si no, que cómo los selecciono los atributos. O sea, toda esa tarea, ustedes me la facilitan de una manera que no tienes una idea. Y qué bueno que lo acabas de explicar así, porque se nota la unión que todos tenemos y la manera en cómo estamos trabajando. Sí, a mí me gusta decir que más vale crear un equipo de ciencia de datos que dejarle todo el trabajo a una sola persona, ¿no? Sí. O sea, tú en realidad dedícate a algo que te apasione, que eres bueno en eso. No está de más conocer todo el ámbito de la ciencia de datos, pero es imposible prácticamente, Jessie, o te pones a hacer un algoritmo o te pones a limpiar datos. Creo que las 24, las 12 o las 20 que trabajamos no nos alcanzan para hacer la tarea nosotros solos. Por eso creo que un equipo viene a complementar muy bien esto. Yo te conocí como full stack y después como líder de proyecto. En ese momento yo también estaba trabajando más bien como backend. Tengo curiosidad de cómo empezaste tu rol como ingeniera de datos. ¿Necesitaste hacer esta maestría que tú tienes? ¿O cómo es que fuiste creando ese path de carrera para ahora hacer este rol precisamente? Era full stack, pero siempre me enfocaba un poquito más a la parte del backend, ¿no? A esa parte que tenía que ver con la base de datos. Y yo siempre fui de la ideología de decir, es que si algo se está complicando en el backend es porque los datos no están viniendo bien. O sea, estamos haciendo demasiados cálculos que pudiéramos hacer dentro de la base de datos, qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí eso me interesó y dije, es que no, esto no lo hace un DBA, esto lo hace otra persona y no sé quién es. Sí. Entonces, en ese tiempo, pues llegó a mí la oportunidad de estudiar esa maestría. O sea, yo descubrí que había Big Data. Yo la verdad no sabía cómo se llamaba esa cosa. Yo ya estaba haciendo Business Intelligence en SoftTech precisamente, pero no sabía que así se le llamaba. Entonces, empecé a ver el programa de esa maestría y dije, sí, como que sí es lo que me gusta. Se sale del clásico maestría en tecnologías de la información y se va un poco diferente, ¿no? Creo que fui un conejillo de indias en esa maestría porque era nueva, pero me gustó. Bien, bien. Entonces, sí, ahí amplié el panorama de lo que yo andaba buscando, que sabía que existía, pero que no sabía cómo se llamaba. Y me sirvió mucho para decidir que era, más bien para concretar, sí, no se me viene ahorita la palabra, pero como para estar bien segura de qué era lo que yo quería seguir haciendo, ¿no? Que no dejo de hacer desarrollo porque es parte del ingeniero de datos, pero es un desarrollo con un enfoque diferente. Entonces creo que así empezó en mi cambio de carrera, siendo backend engineer, pero dedicada a la parte de los datos, y después la maestría sí vino a darle un giro totalmente. No ha sido necesaria, Jessie, no me la han pedido así como que para mis puestos de trabajo, pero a mí sí me funcionó para decidir bien qué era lo que quería hacer. Creo que ser full stack y también backend suele permitirte tener un salto un poquito menos riesgoso
que si vienes de frontend y entonces te quieres ir a la parte de ciencia de datos, ingeniería de datos, machine learning, porque al final el backend o el full stack trabaja con datos. Tal vez no de la manera técnica, no de una manera tan meticulosa como tú que eres ingeniera, pero al final seguimos trabajando con datos, por lo que ese pequeño salto, ese cambio de rol suele no ser tan doloroso, al menos desde lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? No sé qué opines. Sí, es totalmente de acuerdo. De hecho, es como una transición muy, muy orgánica, muy, muy limpia. Así de, Sí. estaba haciendo esto y ahora me voy a hacer esto. Y ya que nos estás platicando acerca de tu rol, de que estudiaste una maestría, pero que tal vez pues no la has necesitado, aunque te ha ayudado, ¿qué crees que se necesita para ser un ingeniero de datos? ¿Consideras que debes de tener ciertas habilidades, cierto conocimiento base, algo que tú consideres que no te debe de faltar para ser una ingeniera de datos? Sí, hay algunas características, habilidades más bien que sí creo que definen mucho a un ingeniero de datos y es las habilidades de programar. La habilidad de programar creo que esa es muy necesaria porque, como te digo, es una programación diferente, pero programación al fin y al cabo. Seguimos dentro del área de la programación. Otra bien importante es tener conocimientos en cloud, porque cuando ya no podemos procesar datos en nuestra computadora, nos tenemos que migrar a cloud. Entonces, tener esos conocimientos definitivamente nos van a simplificar las tareas y nos van a reducir, aplanar un poco la curva del aprendizaje en lo que nosotros estamos desempeñando ese rol, ¿no? Habilidades también de scripting, las creo muy importantes porque casi todas las configuraciones que nosotros hacemos para utilizar algunas plataformas, una infraestructura como servicio, se hacen a través del scripting, utilizando la consola. Entonces, si tienes una habilidad de scripting, pues igual, la curva de aprendizaje se reduce un poco. ¿Y qué otra habilidad? Pues creo que una que es bien importante en todos los ingenieros, un pensamiento lógico. Podrás aprender las herramientas que tú quieras, pero si no eres capaz de orquestar algo en tu mente y de crear cosas, no la vas a armar. Entonces yo creo que es una habilidad bien poderosa que debemos de tener. Ahorita que mencionaste las habilidades, hay una pregunta que me hacen mucho y no necesariamente tú la dijiste, hablaste acerca de la parte lógica, pero no se tocó el punto como tal, ese concepto. ¿Tú crees que o a ti te ha pasado que necesitas muchas matemáticas? O sea, ¿realmente has aplicado muchas matemáticas en lo que tú haces? O sin las matemáticas, sin una fortaleza o sin una base tan fuerte como las matemáticas, ¿crees que alguien podría trabajar como ingeniero de datos? Sí, sí pueden. Te lo digo porque creo que la parte del ingeniero de datos va más enfocada como a cosas técnicas, a setear arquitecturas, a setear plataformas, a crear data pipelines para tener los datos bien estructurados para las personas que sí ocupan ese conocimiento matemático, ¿no? Que son los ingenieros en aprendizaje automático, los científicos de datos. Sí ha habido ocasiones, de hecho hay una cosa que se llama Big Data Analysis, donde el ingeniero de datos al mismo tiempo que está procesando la información, pues va haciendo un tipo modelado de datos, va haciendo un análisis de los datos que se tienen y hay muchas metodologías documentadas para hacer ese tipo de cosas. Y tú debes de saber que hay papers, pero sí para aventar para arriba, que muchas veces nada más se quedan en investigación. Sí. Y muchos de ellos traen mucha notación matemática porque es la notación de los papers. Entonces, si alguna vez quisiéramos implementar alguna de esas metodologías en nuestro data pipeline, pues debemos entenderlas. Entonces, yo creo que no se necesita, en este caso del ingeniero de datos, ser un experto en matemáticas, pero sí traer bien las bases, al menos de álgebra lineal, porque es como que la notación que yo he visto que más papers utilizan para la representación. Y si nosotros somos capaces de entender esa representación, pues vamos a ser capaces de implementar esa metodología en nuestro data pipeline y tener una mejor interpretación de los datos. Sí, de acuerdo. Sí, por la parte de los papers, bien lo has dicho,
Así es como se tienen que presentar las cosas. Al final, quien te evalúa es un grupo de investigadores que lo que está buscando son esas notaciones y esa representación, y que también ellos lo puedan llevar a cabo o comprobar lo que se está haciendo. Por eso las notaciones. Ahora, cuando ya uno lo quiere llevar a la práctica, entonces ahí es donde el paper, en su mayoría, no quiero decir porcentajes porque no lo sé, pero gran parte de ellos, ¿no? O sea, estoy adivinando, pero gran parte de ellos no se pueden llevar a la práctica, o se pueden llegar a la práctica con un conjunto de datos muy limitado. Y la industria no es así. La industria cambia rápidamente, y es ahí donde entran ustedes, donde entran diferentes roles para poder comprender lo que hizo otro investigador, pero ahora ya tienes el concepto, ahora prográmalo, o sea, llévalo a cabo, y es ahí donde la industria toma un poquito de la investigación o una parte de la investigación y lo tiene que llevar a cabo, ¿no? Exactamente, sí, tal como lo describes, hay muchos papers y muchos están olvidados y a veces no es fácil encontrarlos porque no sabemos ni siquiera que están ahí, pero creo que en México se da mucho eso, Jessie, de que hay investigación, pero que no sabemos que está ahí porque la hacen personas pues que les apasiona hacer su investigación, o pon tú que lo necesitaban a lo mejor como un requisito, pero no le dan difusión a la investigación, entonces no se sabe que están ahí. De acuerdo a tu experiencia y el cómo pasaste de full stack a ingeniera de datos, ¿nos puedes platicar cómo fue tu curva de aprendizaje? ¿Qué tan complicada fue? Sí, como platicamos antes, no fue tan complicada, afortunadamente, por el rol que yo ya venía desempeñando, ¿no? Creo que la curva de aprendizaje ha sido muy alta en cuestión de las herramientas que he estado utilizando, porque lo que nos funciona ahorita, tú sabes cómo está evolucionando la tecnología. Lo que yo estoy utilizando ahorita, probablemente en 2 meses ya mejoraron el framework o ya sacaron una nueva versión y ya tengo que adaptarme yo a ese framework porque no me puedo quedar con lo viejo, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas herramientas, muchísimas herramientas, que a veces nos deslumbramos mucho con ellas porque todo mundo habla de utiliza Spark, utiliza Pandas, utiliza Databricks, utiliza X cosa, pero no todas se ajustan a la necesidad de nuestro proyecto. Entonces, creo que la curva de aprendizaje ha sido muy, muy elevada en cuestión de las herramientas, y no solo porque hay muchas herramientas, sino porque como no hay una metodología que te diga, las cosas en ingeniería de datos se hacen de esta manera, no hay una línea que tú puedas seguir. Tú tienes que estar probando y probando. Es como en Machine Learning, ¿no? Pruebas el modelo, tienes tu salida, te convence, no, entonces otra vez, entrénalo de nuevo. Acá es igual, es algo muy similar. Utilizaste Spark, no te dio lo que estabas esperando porque es demasiado, pues utiliza Pandas, es suficiente, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, en cuestión de tecnologías ha sido amplia la curva, porque como full stack, pues tú sabes, uno empieza con bases de datos como MySQL, SQL, cosas que puedes instalar en tu computadora y que le puedes mover en tu computadora. Pero rampear de eso a utilizar ya un servicio en la nube, un data warehouse, donde todo es algo diferente, donde las transacciones, aunque utilizamos el lenguaje de SQL, pues se hacen de manera diferente porque necesitas configurar más cosas. Sí ha sido un poco amplia. ¿Cómo es que llegaste a ser ingeniera de datos? Sobre todo porque hay muchas personas que les gusta el rol, que están interesados en los datos en general, sin un rol concreto, por lo mismo que platicábamos, que considero que son líneas delgadas entre uno y otros roles, pero que sí tienen curiosidad de saber si se puede empezar a trabajar con poca experiencia, es decir, si alguien viene de otra área, de otro rol, como un backend, necesitas tener varios años ya como business intelligent, o venir de analista, o venir de algo así para poder trabajar en el rol que tú tienes. Sí se necesita más que nada una visión de lo que tú quieres trabajar con los datos. En mi caso, yo cuando estudié la maestría, fue muy orientada a Big Data. Entonces yo dije, sí me gusta el Big Data. Esto era lo que andaba buscando.
pero también en la maestría me dieron una embarradita de lo que era Machine Learning, de lo que era Natural Language Processing. Entonces dije, no, es que esto también me gusta, yo mejor me voy a dedicar a esto. Al fin que ya tengo el skill de la programación, porque era full stack, tengo el skill del ingeniero de datos porque lo adquirí más o menos con la maestría y con las prácticas, aunque fuera un poco más académico que laboral, que industrial. Me voy a dedicar al Machine Learning. Y entonces fue cuando me fui a Alemania a estudiar un diplomado de Machine Learning y estuve allá y dije, no, es que esto no es lo mío, o sea, yo no tengo tanto background matemático ni estadístico como para hacer esto, me gusta. Y no es suficiente agarrar el framework de Machine Learning para implementar algo, para hacer una predicción o algo. Siento que no lo estaría haciendo bien porque en realidad no lo entiendo. Entonces dije, bueno, me regreso, me regreso a lo que sí entiendo, a lo que es ingeniería de datos, ¿no? A esa creación de arquitectura y seteo de plataformas. Entonces, pero yo sí anduve experimentando y yo sí anduve dejando trabajos por experimentar, dejando puestos de seniors para empezar pues desde abajo con lo que a mí me gustaba. A mí no me importó eso y creo que es una de las cosas que a veces nos preocupa mucho, ¿no? O sea, yo ya soy senior como Java developer, por ejemplo, pero quiero empezar mi path como ingeniero de datos. No importa, o sea, si es lo que te gusta, yo creo que vale la pena hacerlo porque tanto te gusta que tu poder de aprendizaje como que se hace más rápido y vas adquiriendo skills más rápido en la tecnología que estás requiriendo utilizar. Entonces, yo sí recomendaría eso. Claro que mi situación no es igual a la de muchas otras personas. Yo no tengo tantos compromisos como para estar dispuesta a bajarme el sueldo, por ejemplo, pero en mi caso sí lo hice. Sí estuve dispuesta a hacer eso para empezar a hacer lo que a mí me toca. Y creo que las personas que no tienen tanta experiencia trabajando en este tipo de roles como ingeniero de datos pueden empezar. O sea, el chiste es que les guste. Y desafortunadamente, debo comentar que no hay tantas empresas que acepten a este tipo de personas que sean juniors, perdón. Pero pues buscando y buscando, creo que siempre hay alguien que está dispuesto a dar ese tipo de oportunidades. Sí, qué bueno que platicas tu experiencia. Voy a platicar brevemente la mía. Yo también, pues, venía de ser ya consultora, de ser líder de proyecto, de tener a cargo diferentes proyectos, de ser freelance, que se me categorizaba o se me daba una etiqueta de senior en ciertas tecnologías, en backend principalmente, y sabía que necesitaba ya hacer ese cambio por el tiempo que le había dedicado a mis estudios, porque es algo que me apasiona y que me gusta mucho la web, porque me sigue gustando la web y lo sigo haciendo en mis tiempos libres, pero que ya no me estaba gustando, no me estaba llenando por completo, como lo que es los datos y machine learning. Y decidí dejar mi rol de senior para varias empresas que así se me categorizaba por un rol de junior. Entonces, todos esos años que le dediqué para lograr hacer senior, dije, basta, ok, perfecto, qué bueno que soy senior, te llena lo que te tenga que llenar, tu ego, como le quieras decir, pero no es lo que me gusta, pues hay que volver a empezar. Y yo tampoco no tengo tantas responsabilidades como para decir, pues, a ver, de cero otra vez y a volver a ser junior, no importa, vámonos a formarnos una carrera. Y ahí coincidimos mucho, el que venimos de otras áreas, llegamos a un punto y ni hablar, a empezar de cero y vale la pena. Y lamentablemente en México no hay tantas empresas que den la oportunidad, pero hay que buscarlo y aquí hay dos ejemplos que sí se puede lograr. Sí, y voy a mencionarlo, Jessy, mujeres. Sí, exactamente. Sí se puede, de verdad que sí se puede. Claro no nos tiene que dar miedo. Y lo menciono porque siempre tenemos que hacer las cosas como doble, ¿no? Sí. Tú sabes de esto. Entonces, si nosotros pudimos, creo que todo el mundo puede. Sí, sin duda, todo el mundo puede. Así que anímense, que no les dé miedo, no les dé miedo tampoco quitarse o soltar un poco esa etiqueta, que sé que a cada uno le llevó el tiempo que le llevó, el esfuerzo a cada uno, pero al final tienes que demostrar que puedes hacer las cosas. La parte lógica, la forma en que piensas, la forma en que desarrollas tu comunicación, o sea, tus habilidades generales
no te las va a quitar el que te cambie de rol. Solamente es empezar de cero y con otra etiqueta y demostrar lo que sabes hacer, nada más. Exacto. Y si lo vemos en la parte de que yo siempre he dicho que debe de haber como un balance entre tu vida laboral y tu vida personal, sí, pues está padre porque te la pasas la mayor parte de tu día en tu trabajo. Y si haces lo que te gusta, pues ahora sí que muy trillado, pero pues no es trabajo, sí, es hacer lo que te gusta. Y ahorita tocamos muy poquito acerca de si hay oportunidades o no. En México no me tocó ver tantas oportunidades, para ser sincera, o que te pedían más tiempo, cierta experiencia, pero desde tu punto de vista, ¿consideras que hay mercado para una ingeniera o un ingeniero de datos? Sí lo hay. Yo creo que a veces no vemos tantas vacantes porque como no estamos tan directamente en ese path, pues no vemos que sí, en realidad sí están llegando ese tipo de puestos. Pero también quiero aclarar algo que creo que a muchos les va a hacer sentido. A veces se confunden los roles, ¿no? De lo que están buscando con lo que en realidad quieren. Yo he visto muchas vacantes de data scientist, de data analyst, de big data engineer, y luego veo la descripción, ¿no? Y digo, pues es que ¿por qué le están pidiendo a un data scientist que sepa utilizar algo en la nube, ¿no? O sea, X. Entonces, yo creo que hay mucha confusión todavía entre roles, entre los roles que precisamente acabamos de discutir anteriormente. Creo que a veces por eso no se postean las vacantes en el lugar correcto ni con el nombre correcto y mucho menos con las tecnologías correctas. Pero de que hay oferta, creo que sí la hay. No voy a decir la empresa porque no voy a decirla, pero algo que noté es, no sé si has visto por ahí algunas publicaciones de algunas personas cuando dicen, ay, mira, aquí están pidiendo un front-end y les pide que sepa Photoshop y que sepa algunas otras herramientas y dices, a ver, eso no es ser un front-end. O sea, tú quieres que una persona lo haga todo, desde el diseñador al que UI, UX, maquetador, o sea, no lo es. Y aquí también está empezando a ocurrir algo así. Y bien lo dices, yo veía algunas vacantes donde se estaba pidiendo amplia experiencia en Docker y entonces que supieras Spark y que supieras Mongo y que supieras SQL, bueno, que supieras muchas cosas y el rol era de un ingeniero de Machine Learning y dije, pues no sé qué es lo que está buscando, pero definitivamente no es. Ahí también creo que los reclutadores tienen que empezar a definir bien cuáles son los roles que necesitan y entonces saber qué habilidades son las que estás buscando en esas personas, porque si no, también difícilmente van a poder llevar buenas o personas capacitadas para el rol que estás solicitando, porque es muy difícil que lo sepas todo, por eso hay que acotar lo que se está solicitando. Claro, y creo que también las empresas deberían de evaluar un poquito de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren hacer y aprender a identificar este tipo de roles, porque tú sabes que esto de los datos fue un boom de 2 años a la fecha y todo mundo quería hacer cosas porque veían maravillas que otras empresas u otras personas hacían con los datos y ya todo el mundo quería. Cuando en realidad no se sabe ni siquiera ni ellos mismos sabían si lo requerían, ni si tenían la infraestructura, si tenían los datos, etcétera. Entonces, sí va mucho de la decisión de las empresas de requerir personas para proyectos de datos y de los reclutadores que también se instruyan un poco en ese sentido. Hace ratito mencionabas que cuando estabas estudiando la maestría te sentías emocionada por muchas áreas. ¿Me podrías decir cuáles son tus 3 áreas favoritas? Es la ingeniería de datos, que es lo que ahorita estoy desempeñando. Me gusta mucho la ingeniería de software, pero orientada a cloud, el software as a service. Me gusta mucho, le veo un enigma, así como que para mí fue todo un cambio. Tienes todo en la nube y puedes hacer muchas cosas, entonces me gusta demasiado. Y por otra parte, me gusta mucho la visualización, porque creo que el hecho de que una persona sepa contar una historia con datos habla muy bien pues de su trabajo, ¿no? No tanto de la persona, sino de su trabajo. Entonces, es una de las áreas que me gusta mucho y que desafortunadamente no me he dado el tiempo de explotar.
pero que sé que ya hay muchas herramientas para storytelling, para exploración en un inicio, porque erróneamente a veces decimos que la visualización de datos es solamente para mostrar el resultado final, ¿no? La conclusión de todo tu trabajo, pero creo que desde un inicio también podemos utilizarla. Cuando tú estás viendo tus datos y estás tratando de adivinar qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer con ellos. Creo que una opción muy, muy viable para empezar la exploración, pues es la visualización. Entonces, Sí. esa me gusta mucho. Pues hemos tocado o has comentado que hay diferentes tipos de herramientas en la nube que necesitas. Cuando tú empiezas, pues tal vez necesitas una computadora convencional, pero ya cuando pasas a un negocio o estás pasando a empresa, se necesita otro tipo de cosas, otro tipo de hardware, necesitas escalar. ¿Tú crees o consideras que para alguien que está empezando requiere utilizar cierta configuración o cierto hardware en particular? ¿O con una computadora convencional podría empezar a prepararse como un ingeniero de datos? Sí, yo creo que con una computadora convencional puede hacerlo. El recurso que más se consume en la ingeniería de datos es la memoria, ¿no? 8 gigas ahorita son buenos, son suficientes para hacer nuestros primeros pininos en ingeniería de datos. Spark, por ejemplo, que es de las herramientas más utilizadas en la ingeniería de datos, se puede configurar en una PC. Digo, podemos tener un clúster de un nodo, no se le ve nada de malo en esto. Entonces, sí, no hay ningún problema con empezar a utilizar el propio hardware. Sin embargo, me gustaría mencionar que ahorita ya todo el mundo nos da cuentas gratis, ¿no? Está Google, está AWS, está Azure, que nos dan las cuentas de prueba con limitaciones, pero al final de cuentas gratis. Entonces, es fácil, hay mucha documentación, alguna un poco dispersa, pero hay mucha documentación de cómo empezar tus primeros pasos en la ingeniería de datos, cómo empezar a setear tus ambientes, y es otra forma de empezar, otra forma de consumir infraestructura como servicio sin necesidad de tener que renovar tu hardware para poder hacerlo. Claro. De ahorita de los que acabas de mencionar y tal vez algunos, por supuesto, con los que tú manejas, ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál es el que tú dices, vi leí documentación o hice algo, hice mis pininos y me enamoré por completo y casi casi no lo quiero cambiar? Fíjate que es muy curioso porque más bien los he utilizado por requerimiento del trabajo, que he utilizado AWS, es así como que el que por excelencia. Dicen algo de hacer alguna cosa y ya lo visualizo en AWS. Sí. Sin embargo, tengo un amigo que, híjoles, él es Windows lover, así, wow. Y siempre me anda diciendo, es que Azure, es que nadie le da la oportunidad, wow. Es que tiene muy buenas estructuras, muy buenas herramientas y todo. Y como todo mundo, saqué mi cuenta gratis y empecé a usarlo. Y ese me gustó. O sea, ¿sí? Yo dije, sí me gusta. Wow, sí, no puedo creer. No lo exploré así que tú digas a fondo, tampoco hice algo muy elaborado porque pues con la cuenta gratis tienes limitaciones y así, pero creo que tiene potencial, solamente que creo que les falla su marketing. Pero sí, por iniciativa mía me gustaría aprender Azure, pero creo que por productividad y todo lo demás, pues uso AWS. Creo que le voy a dar una oportunidad a Azure porque ya he visto buenos comentarios, pero le voy a dar una oportunidad. He visto cosas buenas, he visto por ahí algunos videos y me sorprende mucho que sea Azure. O sea, que lo primero que me muestran es Azure y no tanto AWS. A mí me gusta mucho AWS, pero qué bueno que lo mencionas. Vamos a darle una oportunidad y espero también la comunidad le dé una oportunidad porque a veces el marketing falla y mira, tal vez nos están empezando a perder un poco por esa falla en empezar a hablar más acerca de esas herramientas. Claro, yo creo que pues deberíamos de darle la oportunidad total. Es gratis para empezar. Si no nos gusta, pues nos regresamos a nuestro proveedor de siempre. Sí, claro. ¿Qué lenguaje le recomiendas a alguien que desea convertirse en un ingeniero de datos? ¿Y cuál es el que tú más usas o los que más utilizas para tu rol? Yo les recomendaría que aprendan Python. Creo que es un lenguaje universal, está hecho para muchos propósitos y les va a servir si quieren ser desarrolladores web, si quieren ser backend engineers, si quieren incursionar en el mundo de la ingeniería de datos. Creo que Python es un lenguaje muy completo, con propósitos
generales, pero a la vez muy específicos para cada cosa que uno quiere implementar. Y como te comentaba antes, el scripting como es una herramienta, un skill muy importante, entonces Python también es un lenguaje que nos facilita demasiado hacer scripts en Python, correrlos rápidamente y creo que a mí me gusta mucho el lenguaje. Tenía un bias contra Python ¿Sí? ¿Y antes de eso? entrar a todo ¿Por qué? todo lo que era la ingeniería de datos. No lo sé, simplemente veía Python y no me daban ganas, o sea, el nombre ni siquiera me inspiraba para yo poder agarrar ese lenguaje. Yo era PHP lover y yo decía, con PHP me voy a quedar siempre, Para toda la vida, yo pero, también. pero sí, pero siempre pues tienes que evolucionar, ¿no? Y tienes que elegir las herramientas adecuadas. Entonces empecé a agarrar Python y dije, ay, sí, creo que estaba muy equivocada en lo que decía, porque en realidad no tenía un sentido decirlo porque nunca lo había probado. Pero sí, definitivamente les recomiendo Python. Aunque debo decir que mi lenguaje favorito es Golang. Wow, Yo lo probé y cuando estuve trabajando en Intel hicimos todo un proyecto con Golang y a mí me enamoró. wow. Y yo dije, ay, sí, me gusta, me gusta. Desafortunadamente, pues no es un lenguaje que sea de propósito para procesamiento de datos, como que ese no es sí, no es su propósito. Entonces, es un buen lenguaje de programación, pero para ingeniería de datos creo que yo les recomendaría mucho Python. Qué bien. Oye, ¿y qué te gusta de Go? Lo he escuchado, he visto un par de cosas, pero no, Ujú. nunca he entrado ni sé por dónde empezar ni nada, pero me llama la atención porque se habla mucho de Go. ¿Qué es lo que a ti te gustó? Es muy parecido a Python. El tipo de sintaxis es muy parecida, pero a mí me gusta que es como muy estricto. Entonces, si tú declaras una variable y jamás la usas, no te va a dejar compilar, porque es un lenguaje compilado. Ok. Entonces, no te deja compilar porque te está diciendo, Teresita, aquí declaraste esta variable y no la estás usando en ningún lado. Ok. O aquí hiciste esta función y no la estás mandando llamar en ningún lado. ¿Qué pasa contigo? O no te deja crear algo con nombres variables o, bueno, variables sí, pero funciones dentro del mismo proyecto con nombres iguales, porque pues obviamente ya eso arroja un error, pero tú a veces no lo ves hasta que ya estás debugueando tu código, ¿no? Y él Mm, no, en el momento de compilar te dice, no, desde aquí ya valiste para atrás, mira. cambia el nombre de esta función, ¿por qué no? Entonces, a mí eso me gusta y que es nato del lenguaje, o sea, Python puede hacer eso, pero si tú configuras las librerías, ¿no? Si pones un Pylint, si pones un PEP8 o algo así, te puede ayudar a controlar tu manera de codear de una manera limpia, por así Ujú. decirlo. Pero con Go es nativo, es del lenguaje, o sea, todo eso ya lo trae incluido. Entonces me gusta Mm, mucho. me gusta. Mira, interesante. Creo que, bueno, ahorita que lo mencionas, entonces podría ser un buen lenguaje para aquellas personas que van empezando, como para empezar a tener buenas prácticas o forzarse a tener buenas Sí. prácticas, porque a diferencia de otros lenguajes como JavaScript, que me encanta, pero que si no traes buenas prácticas como programador vas a hacer unas cosas tremendamente horribles en el código y que te permite hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que Go no permite hacer tanto así Ujú. líos en el código. Sí, es un lenguaje que es muy bueno para iniciar, como mencionas, porque tú sabes que dentro de la programación, pues otra de las buenas prácticas es documentar para saber qué es lo que está haciendo. Y Golang no te deja compilar si una función no va documentada. Entonces, eso Interesante. está muy interesante, está muy bien para que te recuerde las buenas prácticas, si ya eres un programador con experiencia y si no lo eres, pues te las vaya inculcando un poco más. Qué bien. ¿Y de JavaScript? ¿Has usado algo de JavaScript en lo que tú estás haciendo? Que bueno, lo tuyo es como tal de datos. No sé si has incluido algo. En mis ratos de full stack Ujú. incluí Angular, pero en su primera versión. Entonces, Wow. ahorita creo que el Angular de ahora creo que ya no se parece al No, ya primero. no. Nada que ver a lo que usamos, ¿eh? Nada. Entonces puedo decir que no sé Angular porque ya es totalmente diferente. Pero sí, utilicé Angular y en ese proyecto en Intel que te comento, utilizábamos Node. Era como nuestro backend para la UI, porque el backend para el backend era en Golang.
Entonces tenemos ahí un mix, tenemos ahí un mix de tecnologías, pero son creo que las únicas cosas de JavaScript que he utilizado. Qué bien, muy interesante. Y, por ejemplo, tú que estás enfocada a datos y a darnos esa ayuda tan importante de poder trabajar con todo el problema de si vienen, si no están bien seleccionados los atributos, si vienen vacíos, que los tienes que convertir, que tienes que limpiar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son algunas de tus técnicas como favoritas que tú tienes para poder hacer esa limpieza de la información? Pues mira, dependiendo del tamaño de los datos que estemos procesando, están las librerías de Spark, que ya tienen muchas buenas funciones para quitar valores nulos o para llenarlos en su caso, para eliminar records bien todos vacíos. Es muy similar a lo que es Pandas, que creo que es lo que la mayoría de la gente conocemos. Es muy similar, es como que tú te vas creando tu propia metodología de qué es lo primero que haces. Tú te creas como tu algoritmo. Primero traigo los datos y luego reviso qué tantos nulos trae y luego veo si ese nulo lo puedo quitar o si mejor lo puedo rellenar, ¿no? Haciendo algún método de revisión del mayor valor de la columna, pues ese se lo pongo a todos los nulos, ¿no? Dependiendo. No tengo una metodología exacta, pero te digo, son pequeños algoritmos que uno va creando dependiendo del volumen de datos que tenga. ¿Cuáles consideras que son tus herramientas bases para trabajar en tu día a día o en un proyecto nuevo? Definitivamente, bueno, últimamente he utilizado mucho Mac para el desarrollo. Entonces, un programa, un software que nunca me falta es iTerm. O sea, yo tengo siempre una consola abierta en mi computadora porque no falta qué es lo que esté haciendo. Y aparte que, como siempre estoy interactuando con GitHub, con repositorios en GitHub, porque los data engineers también trabajamos con GitHub, sí. Estamos haciendo ese tipo de interacción y todo es vía consola. Yo así lo manejo, todo vía consola. Entonces, esta consola a mí me permite pues ya crear alias, ¿no? En lugar de poner un git pull, pues ya nada más pongo GP, por ejemplo. Entonces, eso hace más productivo mi día. Entonces, creo que cuando a mí me dan una computadora nueva para empezar un nuevo rol o un nuevo trabajo, o simplemente me cambian la computadora, es de las primeras cosas que yo instalo. Otra cosa es mi ID, que últimamente ha sido IntelliJ, sí, IntelliJ, porque de JetBrains, creo que así se llama, porque es un lenguaje es un ID que te permite perfectamente trabajar con Python y con otros lenguajes, entre los cuales está Scala. Y nosotros también estamos trabajando algunos proyectos con Scala, poquito, pero entonces ya no tengo que andarme cambiando de ID, ¿no? O sea, tengo todo en el mismo. Aparte de que como me conecto mucho a la nube para ejecutar algunos scripts, pues este script ya me da toda la infraestructura. Me conecto con diferente profile y puedo hacer todo en la misma pantalla. Por eso creo que me gustaba mucho R, porque todo lo podías hacer en la misma pantalla. Tenías el gráfico, tenías el sistema de archivos, tenías todo en lo mismo. Sí. Entonces, este IntelliJ es muy similar. Tienes la terminal, tienes la parte donde estás programando, tienes tu sistema de archivos y ya no necesitas salirte a ningún otro lugar, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Y creo que esas son las dos herramientas que yo principalmente utilizo. Y obviamente un explorador, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar Brave. Es uno que está basado en Chromium también. Y me gusta mucho porque bloquea mucho tipo de anuncios y esas cosas. Digo, nosotros luego andamos buscando en muchos lugares indebidos. Entonces bloquea que de repente salgan ese tipo de ventanas que no queremos ver. No. Y me gusta mucho utilizar Brave. Entonces esas son las herramientas que yo siempre tengo. Las que yo seteo, ¿no? Y ya las otras pues son parte de lo que la misma empresa recomienda, ¿no? Pues por ejemplo el Slack, que no puede faltar para una buena comunicación con el equipo, y ahorita más que estamos todos en cuarentena, pues que es nuestro medio de comunicación primordial, sí. Zoom, por ejemplo, pero para desarrollo creo que esas.
esas herramientas. Muy bien, muy bien. Sí, creo, coincido en muchos de los que acabas de mencionar y que sin esas herramientas siento que estoy incompleta, entonces Sí. necesito que estén ahí. ¿Qué tipo de servicios en la nube, además de algunos de los que mencionaste, regularmente utilizas o que le pudieras recomendar a la comunidad como que empiece a explorarlos? Sí, utilizo Snowflake. Es una, creo que fue la primera en su tipo en ser un data warehouse totalmente orientado a la nube. Entonces, ya todos tus datos no están en simples servidores de base de datos, sino que ya están sí siguen estando en servidores de base de datos, pero ya tienen un software de por medio. O sea, tú ya los puedes visualizar a través de una interfaz web. Y es como si estuvieras dentro de MySQL, por ejemplo, del programa como tal, o de SQL Server, porque tienes tus bases de datos ahí ordenaditas, sus tablas también, y puedes hacer queries ahí mismo. Entonces, creo que Snowflake es una de las herramientas que nos ha venido a solucionar muchas en el trabajo y en algunas otras de las que trabajé anteriormente, porque podemos concentrar todo tipo de información y procesarla dentro de Snowflake o igual traérnosla desde otras fuentes hacia Snowflake. Tiene mucha apertura, muchos conectores hacia otras fuentes como Redshift, por ejemplo, MySQL, que me quiero migrar todo de MySQL a Snowflake y está totalmente legal, ¿no? Sigue siendo un ambiente SQL. Todo Claro. creo que se rige por el ambiente SQL. Entonces, esa es una de las herramientas que utilizo hasta ahora. Otra bien importante es Databricks. No sé si has escuchado de ella. No. Es como las Jupyter Notebooks, pero acá son Spark Notebooks. Ah, Son Spark Notebooks. Es una interfaz que está en la nube, y levantas un clúster de Spark en 5 minutos. Así wow. lo que te tardaba años levantar, normalmente, pues con clústeres físicos o con infraestructura como servicio, pues acá nada más son unos cuantos clics, levantas tu clúster y ya tienes tu Spark Notebook para que hagas lo mismo que puedes hacer en Pandas, limpieza de datos, procesamiento de datos, incluso visualización de datos, pero en 5 minutos ya tienes tu clúster formado para analizar cantidades de datos mucho más grandes, ¿no? Que de las que puedes procesar en una Jupyter Notebook. Entonces, esa es una herramienta que la verdad está muy padre y creo que tampoco tiene tanta difusión porque yo No. la conocí apenas ahora que llegué aquí a Clip y me encantó. Estoy bien enamorada de esa herramienta Voy a porque creo revisarla. que nos ofrece la opción de gastar menos tiempo en setear tu infraestructura y en realidad enfocar ese tiempo en el análisis o en el procesamiento de los datos, que es lo que en realidad el objetivo, ¿no? ¿Qué nivel de SQL, de conocimiento del lenguaje, de las sentencias, consideras que se necesita para poder trabajar como ingeniera de datos? Yo me atrevería a decir que es un conocimiento básico, pero bien sólido, porque creo que hacemos queries, creamos tablas, creamos bases de datos, creamos tablas y sabemos cómo hacerlo, ¿no? Lo complejo viene cuando ya es un query muy grande que dices, es que esto ya no es factible en este query, tengo que meter a lo mejor SQL para empezar a programar ya dentro o con el mismo query, ¿no? Pero esas son cosas que no todas las personas sabemos, es un skill que no todos tenemos en PL/SQL. Entonces, creo que no es impedimento el no tenerlo para poder trabajar con SQL y poder hacerlo bien. Creo Sí. que más que nada vuelvo a lo mismo, es el pensamiento lógico de cómo voy a solucionar esto. O sea, mi query se está tardando demasiado, pues tengo que hacer algo para mejorar su performance, ¿no? Y es ahí cuando dices, ay, bueno, yo no sé PSQL, pero pues lo voy a aprender y lo voy a implementar. ¿Consideras que se valora más el conocimiento teórico, la disciplina, como todo ese background o esas bases, o se valora más el manejo de las herramientas? O sea, ¿qué crees que tiene más peso o consideras que sí necesitas teoría y práctica como para poder desenvolver tu rol? Sí, yo creo que van muy de la mano las dos. Sin embargo, yo le doy un poco más de peso a la disciplina.
porque, como mencionaba anteriormente, las herramientas las puedes ir aprendiendo, ¿no? Ahora tienes una herramienta y mañana ya no va a ser lo que necesitas y vas a tener que aprender otra herramienta. Pero sin embargo, si tienes el pensamiento lógico, que es el que crea, que es el que imagina, entonces ese mismo pensamiento te va a llevar a crear cosas con esas herramientas que no sabes utilizar, pero que vas a aprender a utilizar. A mí, afortunadamente, en mis 2 últimas entrevistas de trabajo, sí, la vacante decía, ay, pues que sepa utilizar Spark, que sepa Python, que sepa SQL y otras tantas cosas que yo debería de saber. Pero le han dado más peso a lo que es la disciplina, porque no me pusieron challenge de código y challenge como de diseño, de arquitectura, y fueron los que más me pusieron a sudar de, ay, me está diciendo que debo de hacerlo con datos en tiempo real. Y eso es lo que a ellos les importa. Te están dando un problema y tú tienes que darles una solución. El uso, la herramienta que utilices, claro que es importante decirles, ay, yo sé que con Spark puedo hacer esto, sé que con Airflow puedo hacer esto otro, pero si no sabes en realidad en qué momento lo quieres implementar, pues no, no sirve de nada. Entonces yo creo que vale más saber crear, porque la Sí. herramienta la puedes aprender en el camino. Sí, yo también. Creo que puedes saber muchas herramientas, puedes ser bueno con muchas herramientas, pero el cómo las vas a utilizar, el cómo las tienes que implementar, el qué va en qué etapa, eso es valioso, ¿no? Las herramientas, Sí. la ventaja es que hay muchos recursos en Internet y lo puedes hacer. Resulta que tu lógica y tus habilidades de la manera en que piensas, cómo resuelves los problemas, pues también a mi parecer tiene un valor por arriba de cuántas herramientas puedas llegar a tener pues en tu bolsa de conocimiento, ¿no? Claro, mencionando que puedes tener un amplio catálogo de herramientas, como bien lo mencionas, pero muchas de ellas ya van a estar deprecadas. Sí. Mencionabas algo que estaba esperando preguntarte porque es un tema complicado, es un tema complejo, sobre todo porque no falta el que ya salió la nota de Facebook regaló tus datos, Facebook tiene un hueco de seguridad, Amazon no es tan seguro como todos creen, Google, uy, tiene también un hueco y entonces ya aprovechó cierto grupo de personas. ¿Tú consideras o hasta qué punto crees que es ético trabajar con datos que no te lo da como tal una API o que no está en tu base de datos, que no lo recolectaste de cierta manera? ¿Has tenido que aplicar de cierta forma ingeniería social o romper esa pequeña línea? ¿Y hasta qué punto está bien hacerlo y para qué está bien hacerlo? Afortunadamente no he trabajado en un proyecto de esos. Bien. Creo que es un tema bien complicado, es muy complicado. Pero parte de mi formación en la maestría, nos dieron un curso de hacking ético, donde pues aprendes a ver ese tipo de escenarios, ¿no? Y aprendes también a diferenciar, ahora sí que vamos a decir, del bien del mal. A mí, por ejemplo, he visto que si en una empresa, por ejemplo, quieren mejorar su seguridad, su nivel de seguridad, la cybersecurity que le dicen, está bien utilizar ingeniería social para saber hasta dónde el usuario es capaz de revelar sus datos, ¿no? Que puedan romper esa seguridad que tiene la empresa. Eso está bien porque el hacker va a volver con un resultado, ¿no? Y va a decir, yo hice esto y obtuve esto. Y entonces lo vamos a mejorar haciendo esto. Y eso está bien porque estás mejorando la seguridad de tu empresa o sí, del negocio que estés manejando. Cuando ya se utiliza para otros intereses sí, para otros intereses personales o intereses también empresariales, creo, pues yo creo que ahí ya se sale un poquito de nuestro scope de lo bueno que puede ser, ¿no? Porque Sí, puede ser beneficiario para unos, pero muy dañino para otros. Entonces creo que sí, sí es un tema algo complejo y sí, que es va un mucho tema con la ética complicado. también de cada persona, ¿no?
Sí, exacto. Me parece que ahí depende de cada uno, de qué tan correcto sabemos que se tiene que hacer o que no se tiene que hacer, y que también creo que tenemos que ponernos en el zapato de las personas o de la persona a la que vamos a bajar su data, porque creo que no nos gustaría que nos hicieran lo mismo, ¿no? Entonces siempre hay que pensar Lo de ese mismo. lado, a ver, a mí me hubiera gustado, me gustaría, quisiera que, para también tener cuidado con el cómo manejamos los datos. Sí, claro. Y ser muy profesionales, ¿no? Porque, como dices, no hacer lo que no quieres que te hagan, pero al estar tú de este lado y saber que te lo pueden hacer, pues tratas de evitarlo, ¿no? Pero tampoco eres tan compartido como para decirle a los demás que no lo hagan. Ujú. Entonces, tú sí estás muy bien cuidado, puede ser que estés muy bien cuidado, pero no cuidas de los demás. Ahora cuéntame, me gusta mucho lo que estás haciendo, o sea, como ingeniera de datos, te conozco, tenemos muchos años que nos conocemos, ya tiene muchos años que no nos vemos, o sea, que no interactuamos en persona, pero de cierta manera estamos Uy, sí. comunicadas y con todo el grupo de amigos que tenemos en común. Y Ujú. por eso me gusta el poder platicar con ustedes, porque han pasado muchos años y cada quien ha ido creciendo de la mejor manera que a cada uno le gusta, ha ido modificando sus caminos, sus paths, pasan de front-end a back-end, a ingeniero de datos, a muchas cosas. Y me gusta algo que tú estás haciendo, además de la forma en cómo estás creciendo, la maestría que hiciste, el que te veo muy contenta con lo que ahora, con el rol que estás desempeñando. Y también me llevo la sorpresa de que estás con una comunidad que se llama Data Lab. ¿Nos podrías contar de qué se trata Data Lab? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su objetivo? Claro. Bueno, cuando yo me mudé a Guadalajara, ya por el 2015 más o menos, me di cuenta de que allá hay comunidades de todo. Hay comunidades de JavaScript, de Java, de Mongo, de Python. Y yo pues en una ciudad nueva yo quería interactuar con la gente, ¿no? Pues conocer personas y conocer tecnologías. Cuando busqué una de ciencia de datos, pues no la encontré. Lo más cercano que encontré fue una de R, pero ya para entonces ya R ya no me llamaba tanto la atención, entonces dije, no, es que esa como que tampoco. Entonces da la casualidad de que una comunidad de mujeres tenían su aniversario y me invitaron a dar precisamente un Wow. taller de R. Y, y sí, acepté y fui a dar ese taller y ahí conocí a un alumno de mi taller, se llama Carlos, y empezamos a hablar y él me decía, no, es que debemos de crear una comunidad de ciencia de datos. Y yo, sí, hay que crearla. Y él me decía, tengo un amigo que también está interesado en crearla, se llama Héctor. Le dije, no, pues hay que decirle y entonces ya la formamos. Y sí, así fue como surgió DataLab, por la necesidad de una comunidad de ciencia de datos en Guadalajara. La creamos en el 2016, este año ya cumplimos 4 años en abril, ya tenemos mucho rato compartiendo conocimiento. Nuestro objetivo es crear habilidades e impulsar el talento, porque nos dimos cuenta de que hay muchas personas interesadas en la materia, pero esta materia pues no la ves en la universidad, ¿no? Eh, entonces nosotros empezamos a dar ese tipo como que de formación. Pasamos de solamente tener meetups a tener talleres para hacer una formación como más estricta y más formal. Entonces somos aproximadamente ahorita 12 personas en el staff, todos de una disciplina totalmente diferente. La Wow. mayoría son doctores o próximos a ser doctores por parte del CIMBESTAF, algunos en ciencias de la computación, otros en computer vision, pero tenemos personas hasta del ámbito social que no tienen nada que ver con lo tecnológico, pero que quieren ayudar. Estamos en diferentes, tenemos maestros también ahí, no todos estamos en el pad de los datos, pero nos complementamos bastante bien como para hacer un staff de comunidad que pues ya duró 4 años, entonces ya nos sentimos muy, muy sólidos, Ya muy grandes, ¿no? ya muy grandes. Qué bueno porque qué bueno que surge de esa necesidad de, mira, quiero compartir, creo que eso es lo más importante, por supuesto, de una comunidad.
el hecho de decir, yo aprendí algo, yo sé algo, te comparto porque me gustaría que tú también pudieras aprender y pudieras generar esas habilidades de las cuales estás interesado y yo lo puedo hacer y ahora tú ven y compártenos algo. ¿Y están llevando algún proyecto? ¿Cómo es? Bueno, ahorita por lo de la contingencia es obviamente muy complicado, pero ¿cada cuánto hacen ustedes algunos proyectos, talleres o cómo es que va surgiendo el poder llevar esa información hacia otros lados? Sí, tenemos meetups cada 2 meses. Antes obviamente eran presenciales, ahorita no hemos dejado de tenerlas, son vía Zoom o sí, online. Es cada 2 meses. El tema siempre son 2 charlas. Tratamos de que una sea muy técnica y otra más high level, porque nuestro público es bien diverso, Jessie. Hacemos un sondeo, obviamente si somos una comunidad de datos, hacemos sondeo de las personas que nos visitan. Sí. Tenemos psicólogos, tenemos abogados, doctores, estudiantes de ingeniería, estudiantes de otras áreas sociales, por ejemplo. Entonces es muy diverso. Si tenemos una plática solamente técnica, pues vamos a aburrir a la gente y ya no van a volver. Pero si les mostramos algo más a high level, que los emocione más, pues entonces van a volver, ¿no? Y también como tenemos a personas que ya tienen un conocimiento más avanzado, pues a ellos dedicamos esa plática técnica para que tampoco se nos aburran de ver puras cosas high level y entonces vuelvan. Entonces, tratamos de mantener este balance en nuestras meetups, que son cada 2 meses. ¿Qué pasa en el mes que no hacemos meetup? Pues en ese mes hacemos un taller. Ahorita por la contingencia no hemos hecho taller, pero normalmente tenemos uno o dos talleres en ese mes. Los talleres que hemos tenido hasta ahora son desde Python básico hasta Python avanzado y Python para análisis de datos. Esos son como que los 3 de Python que hemos dado. Hemos tenido cursos de Scala, de ingeniería de datos, pero más enfocado a la selección de características, PCA, análisis y ese tipo de cosas que necesitan los ingenieros de Machine Learning, ¿no? para seleccionar las características en sus modelos. Hemos tenido cursos de redes neuronales desde cero, porque luego nos decían que, quiero aprender a utilizar TensorFlow o Keras porque quiero hacer una red neuronal. Oye, pero ¿sabes cómo funciona una red neuronal? No, pues no. Entonces vamos a hacer un taller para que a mano empiecen a hacer la red neuronal, ¿no? Y empiecen a entender cómo es que funciona todo. Y ¿qué otros cursos? Pues de visualización, utilizando algunas de las librerías de Pandas, de Python, perdón. ¿Y qué otros cursos? Bueno, ahorita son los que se me vienen a la mente. Los hemos repetido mucho porque nuestro público es muy nuevo. Como que tú puedes sentir que eres una comunidad de 4 años ya de antigüedad, pero cada día llega más gente nueva contigo. Entonces, nos tenemos que regresar poquito. Así como de que, ya dimos el de Python, pues vamos a dar otro, vamos a dar otro de R básico. Y a los que ya tomaron el básico, pues ahora hay que darles el avanzado, ¿no? Entonces, sí, eso hacemos entre cada mes que no tenemos meetup, tenemos taller. Y nuestro proyecto más importante de todo el año, Jessie, se llama Social Data Challenge. Este año es la 3ª edición. Wow. Es un challenge cuyo objetivo es resolver un problema social utilizando ciencia de datos e inteligencia artificial y datos abiertos. ¿Por qué? Porque se supone que ya tenemos datos abiertos, ¿no? ¿Cómo estén esos datos? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero tenemos datos abiertos. Sí. Entonces, este challenge es un proyecto que se lanza en abril. Normalmente la convocatoria se lanza en el marco del Talentland, acá en Guadalajara. Y dura todo el mes de abril la convocatoria abierta. Se cierra en mayo y damos inicio a este challenge en junio. Tiene duración de 3 meses. Okay. Durante esos 3 meses nosotros damos mentorías, damos talleres, damos asesorías y todo es absolutamente gratis. Algunas de las mentorías que damos, pues, es de cómo formular tu hipótesis, porque muchas veces ni eso sabemos hacer, una hipótesis para un proyecto. Impacto social, ¿qué tanto impacto social tiene mi proyecto? ¿Qué tal que si yo lo estoy viendo el impacto por un lado, pero tiene un downside, que si cae en manos equivocadas puede ser todo un desastre? Entonces, eso también lo vemos. Que no sabes cómo conseguir los datos, te enseñamos más o menos a ver diferentes fuentes
fuentes de datos, a concretarlas en una sola para que empieces a trabajar. En fin, los vamos guiando desde el inicio, desde la formulación de su hipótesis hasta que ya tienen algo totalmente sólido y presentable. Y en ese lapso, pues ese lapso es de 3 meses aproximadamente. Entonces, sí es todo un challenge para la gente, para los que se inscriben, porque es aprender a hacer un proyecto de ciencia de datos en 3 meses, cosa que es poco tiempo, pero es más tiempo del que normalmente les dan en otros hackatones. Y también es todo un challenge para nosotros como staff, porque tenemos a cargo mucha gente y tenemos que darle seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Y como te digo, todo es gratis. Data Lab es una organización sin fines de lucro, entonces es meramente amor al arte. Y llamamos a pues como la cereza del pastel, ¿no? Es lo que más nos toma nuestro tiempo durante todo el año, este Social Data Challenge. Y ahorita, pues aprovecho para decir que la convocatoria está abierta. Se lanzó en abril, no hubo Talent Land, pero aún así nosotros lo lanzamos. En años anteriores, los talleres y mentorías, todo era presencial. Esta vez, pues vamos a cambiar un poquito todo eso, pero creo que tenemos tecnología y hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, vamos a tomar todo el poder de las herramientas para poder llevar a cabo este Social Data Challenge de manera virtual. Padrísimo. No, la verdad, muchas felicidades. Creo que este tipo de comunidades son las que se necesitan para seguir impulsando a las personas que están interesadas, pero que no saben por dónde empezar. Y sobre todo que hay muchas oportunidades en el mercado y si no te quieres ir a una empresa, entonces aprende a hacerlo por ti mismo y genera una idea de negocio. Claro. Y algo que me vino ahorita a la mente es, me parece que este tipo de eventos podría ser muy bueno como para que pudieran participar y lo pusieras en tu portafolio. Entonces, podría ser una primera experiencia que tú tienes de algo real, trabajando con datos abiertos, haciendo todo el análisis, todo el flujo, y que si eres estudiante, estás próximo a egresar, que estás en otro rol y te interesa y te da miedo o consideras que no tienes la experiencia suficiente, bueno, pues aquí tienes una oportunidad para inscribirte al challenge y decir, mira, ya hice esto, ya participé aquí, ya logré hacer todo un flujo y comprendo cómo es lo que se tiene que hacer y cuéntame dónde se podrían inscribir, en dónde está la información. Yo le voy a poner todo en la descripción y en mis redes, pero muy bien. Cuéntanos. Bueno, antes de contarte eso, nada más para que se animen un poco más, te comento que tenemos muchos casos de éxito. Entre ellos, y lo digo por lo que tú acabas de mencionar del portafolio, tenemos personas que estaban como software engineers en algunos lugares y ya dieron el salto y ya son data scientists. Otros ya están como data engineers, o otros ya están como data analyst, y en empresas de renombre como Oracle, por ejemplo, como Coppel, tenemos una persona que ya es Lead Data Scientist, y esas personas ya llevaban obviamente un conocimiento previo, pero lo reforzaron muchísimo entrando a participar a este challenge. Y son personas que les ha gustado y que han participado en 1 o 2 ediciones. Siempre están ahí. Y algunos otros participantes pues ya hasta se quedan como mentores, ¿no? Como que sienten que están agradecidos con la comunidad y que de alguna manera se ven con la necesidad de retribuir algo de lo que ellos ya tienen. Entonces sí, nuestra convocatoria está en nuestras redes sociales, en todas, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, es DataLabMX, así nos encuentran. Y la red social que más utilizamos es Facebook. Nos quedamos un poquito en el pasado, pero nos hace falta un community manager. Entonces, la información actualizada la encuentran en esa red social, Datalab MX. ¿Cómo le hacen o cómo pueden algunas personas que estén interesadas en tener un rol diferente, como por ejemplo patrocinadores? Porque sé que todo esto lleva un costo, hay un costo por atrás que ustedes lo dan de una manera gratuita, pero también están en busca de patrocinadores, se pueden contactar contigo en dado caso de que quisieran apoyar de alguna manera. Claro, sí, tenemos una lista de patrocinadores de renombre también y todos son bienvenidos a apoyar a esta noble causa. Me pueden contactar a mí directamente, mi correo también lo puedes dejar en la descripción, si es tguerrero@gmail.com, y también puedes dejar el de Datalab, que es datalab101@gmail.com.
.com. Nosotros tenemos un paquete para los patrocinadores, entre los cuales incluye darles su espacio en alguna de nuestras meetups para que se presenten, para que nos digan qué es lo que hacen como empresa o como organización, lo que sean. Y también su logo aparece en todas nuestras publicaciones. Nosotros, al final del Social Data Challenge, también estamos dispuestos a dar 1 o 2 talleres gratuitos para su personal. Entonces, si ellos nos dicen que están necesitados de, no sé, que quieren aprender análisis de datos con pandas, por ejemplo, pues nosotros les damos ese taller de 4 horas gratuito. Oye, qué bien. No, hombre, pues muy bien. Ojalá que más personas se animen porque lo que ustedes están haciendo ayuda a muchísimas personas interesadas. Y estoy segura, estoy muy, muy segura que más de uno de mis seguidores se va a contactar contigo, va a empezar a seguirlos en redes sociales, porque hay muchísimos interesados en esta área y por eso, por supuesto, te invité porque creo que todo el pad que tú has llevado es muy interesante de compartir por todo lo que tú estás haciendo, por la manera en que estás llegando a otras personas y sobre todo por la comunidad a la que tú perteneces y eres cofundadora y me da mucho gusto, de verdad me da mucho, mucho gusto que estés logrando todo esto, Teresita, porque sé que eres una mujer talentosa y que le ha dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo y que logra la meta que se propone, la logra, con todo lo que conlleva una meta, porque hay que decirlo que no es algo fácil, pero con todo lo que lleva, pero la has logrado y me da mucho gusto que sea así. De verdad, muchas felicidades a ti y a todos los que están en Data Lab y son parte del staff. Muchas gracias, Jessie. Yo feliz de la vida de venir a compartir aquí con todos ellos y decirles que no se desanimen. Esto es de tiempo, pero no es imposible. Entonces, yo creo que trillada la frase, pero si se quiere, se puede hacer las cosas. Me gustaría, por favor, si nos pudieras decir tus últimas recomendaciones para aquellas personas que están iniciando o que quieren ser ingenieros de datos, científicos o ingenieros en Machine Learning. Sí. Bueno, les voy a decir primero que es un rol alcanzable, primeramente. Es un rol como muchos otros, es un rol que pueden desempeñar con sus capacidades, pero les ayudaría mucho a que empezaran definitivamente a meterse mucho en la programación en Python, Python enfocado al procesamiento de datos, al scripting, cómo programar en batch, eso les va a funcionar muchísimo, que empiecen a leer mucho sobre los temas relacionados a la nube, porque es lo de hoy. Y eso no es como las otras herramientas que van a cambiar de un día para otro. Creo que tenemos mucho tiempo por delante todavía con el tema de cloud. Entonces, si se enfocan en eso, yo creo que les va a abrir mucho el panorama, muchas puertas les va a abrir si saben algo de cloud. Y más que nada, que no se desanimen, como lo mencioné antes. Es una profesión que sí lleva tiempo, tal vez, llegar a ella, pero que sí se puede. Y no necesitan todo un background, tal vez como el mío, que les estoy explicando todos mis saltos. Pueden llegar a él incluso más rápido, porque estamos hablando de que ahorita ya hay muchos recursos en el Internet. Ya quieren hacer algo y hay un tutorial para hacerlo. Pueden aprender más rápido que antes en mis tiempos, que aunque me veo muy joven, pues no lo soy, y era un poquito más complejo acceder a ese tipo de conocimientos. Entonces creo que ahorita tienen las herramientas más accesibles para llegar a él. Y pues queriendo hacer las cosas se pueden hacer. Sí, definitivamente. Y una recomendación especial para aquellas mujeres que quieren empezar en el área de la tecnología en general, lo que deseen en general, pero que esté enfocada a la tecnología, ¿qué recomendación o qué mensaje les quisieras dejar? Que no escuchen a nadie, escúchense ustedes mismas. Yo sé que hay muchas vallas entre lo que debe hacer y lo que no debe de hacer una mujer,
Pero si tú quieres hacer algo, si quieres formar parte de un mundo de la tecnología, si quieres estudiar una ingeniería, estúdiala. Si te equivocas, no va a pasar de eso, que no te gustó y te puedes ir a estudiar otra. Pero si tu intención, si tu intuición, acuérdense que la intuición no nos falla, por algo nos la pusieron a nosotras, Sí. es estudiar una ingeniería, estúdiala. De verdad que sí te vas a encontrar con muchos topes, con muchas paredes a lo mejor, pero hay mujeres que las hemos pasado y no somos mujeres diferentes a ti, somos mujeres. Y entonces eso te da una garantía de que tú también las vas a poder pasar. Escoge también un modelo a seguir. Creo que eso es una recomendación que a mí me gusta dar porque siempre que ves a alguien y dices, es que ella lo hizo, yo también puedo hacerlo. Eso no es para que lo hagas como ella, ni para que seas igual a ella, sino es para recordarte a ti misma que tú también puedes hacerlo. Esa es mi recomendación. Perfecto, muy bien. Sí, eso aplica para todo el mundo porque nos tenemos que inspirar en alguien cuando tenemos esos momentos difíciles. Tenemos que visualizar a esa persona que admiramos, que nos gustaría llegar ahí o que nos gustaría pasarla todavía más, pero son esos momentos en los que nos tenemos que detener o agarrar de esa meta y de la inspiración para no desistir y seguir adelante, y lo has dicho muy bien. Teresita, muchísimas gracias. Yo sabía que íbamos a tener una plática de esta manera fluida y que íbamos a querer seguir platicando y platicando. Espero que no sea la última vez, que no sea la última oportunidad en que podemos platicar y que sigamos compartiendo pues todo lo que vamos haciendo, lo que va haciendo Data Lab, tu crecimiento, el crecimiento de los demás. Qué bueno que eres mentora. Creo que hay muchas personas allá afuera que pueden guiar y tenerte a ti como esa guía, como ese mentor, para que se sigan inspirando, sigan adelante. Y pues yo te agradezco mucho este tiempo y vamos a seguir en contacto, eso sin duda. ¿Algo más que te gustaría decir a la comunidad? Pues muchas gracias por escucharnos. Gracias por seguir a Jessie, porque es mujer, porque es muy talentosa también. Gracias. Y que no, pues nada, que sigan aquí escuchándonos y no dejen de seguirla para que siga trayendo tan buenos invitados como siempre. Así como tú. No, hombre, muchísimas gracias, Teresita. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente entrevista. Recuerden seguir a Teresita en redes sociales, a Data Lab también, por supuesto, seguir en redes sociales. Regístrense, estén muy pendientes de los talleres, de los meetups, sigan compartiendo y ahí es donde surgen las oportunidades en las comunidades. No lo dejen pasar. Si les gusta, si de verdad les gusta, si sienten pasión por las diferentes áreas que están viendo, pues sigan, no tengan miedo, háganlo y hay muchos ejemplos de casos exitosos, entonces vayan adelante que seguramente ustedes también van a ser un caso de éxito. Nos vemos en otra entrevista, nos vemos en el canal. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse, compartir y dejarme algún comentario. Teresita, muchas gracias. Adiós.